bienvenidos y buenas noches al último capítulo del año de Entretenedores. Como siempre, con una excelente compañía. Invitado, el diputado Enrique Lee, y nuestros panelistas de siempre, don José Luis Torres y don Ricardo Ortiz. José Luis. Buenas noches, amables telespectadores. Esperamos tener un programa lleno de sorpresas y de novedades, porque el diputado trae la primicia recién salida del horno. Así que, bienvenido, diputado, un agrado, Daniela, y qué agrado estar nuevamente con una estupenda conductora con nosotros. No puedo terminar mi saludo de entrada sin saludar nuevamente a nuestro diputado, que ha tenido una tremenda pérdida que hemos lamentado en vivo. Es cierto. Diputado, bienvenido. Bueno, muchas gracias, José Luis, don Ricardo, Daniela. El último programa, que siempre es significativo, ¿no? Es como un balance y a pocos días de sufrir, como dice José Luis Torres, una pérdida esas que duelen tanto. Y que bueno, son cosas de la vida, y creo que muchas lo dije en su último responso, mucha de la gente que estaba sentada ha pasado por lo mismo, y la verdad que solamente quien lo ha pasado, lo ha vivido, sabe todo lo que se sufre, perder un ser querido, pero dicen que lo que no se olvida siempre está presente, y para mí mi padre siempre va a estar presente en todas las actividades. Y siempre va a estar, también te lo digo con conocimiento de causa, lo he pasado pero con mi madre, y siempre está ahí. Imagínate, ya pasaron 20 años que mi madre no está, y todavía la siento, así que completamente comprensible, y es verdad. Pero pese a todo eso, Enrique, un momento difícil, pero solamente en estos 9 meses de gestión como diputado, solamente 2 inasistencias en la Cámara de Diputados, cosa que hace una maravilla, porque la primera fue una inasistencia por estar aquí celebrando lo que era el 7 de junio, y la segunda inasistencia fue justamente por el fallecimiento de tu padre. ¿Cómo han sido estos 9 meses de gestión como diputado? Bueno, han sido intensos. La verdad, claro, justamente ayer en la noche hacíamos un recuento de lo que ha sido el año. El 7 de junio es feriado en Arica, pero no es feriado nacional. Y de hecho yo fue uno de los reclamos que hice, porque nosotros los parlamentarios que participamos del 7 de junio quedamos con esa inasistencia. Es una inasistencia justificada, por cierto, no está penalizada en el Congreso, porque obviamente hay un feriado regional. Pero esa más el fallecimiento de mi padre fueron mis únicas 2 inasistencias. Yo quería alcanzar el 100%, era una de las metas, esforzarme al máximo para demostrar con hechos objetivos. La asistencia es uno de los hechos objetivos, los proyectos son otros hechos objetivos, las reuniones con las diferentes autoridades, etcétera, para simplemente demostrarle a todas las personas, especialmente a los políticos, que se pueden hacer las cosas mejor, y eso hay que hacerlo con el ejemplo. Bueno, a propósito de la partida de mi padre, yo generalmente lo que he aprendido de él, lo que he sacado de él, más que de conversaciones, ha sido con el ejemplo. Mucha gente me pregunta, ¿usted es tan trabajólico, doctor? Y me digo, yo soy de los médicos que trabaja de lunes a domingo, hasta alta hora de la noche. Bueno, y esa, por ejemplo, es una de las enseñanzas de mi padre, de dedicarme el 100% a las actividades que uno realiza con pasión. Yo busqué ser representante parlamentario, busqué serlo además con plena independencia, de tal forma de hacerlo lo mejor posible, y por lo tanto, una vez ya obtenido el cargo del 11 de marzo, lo que he hecho es trabajar intensamente, por cierto, a lo mejor muy probablemente con algunos errores, con algunas falencias, pero nadie podría decir que no le hemos puesto todo el esfuerzo, incluso más allá de lo posible. Hemos hecho cosas que parecían imposibles hacer, y las hemos hecho por Arica. Ese es nuestro principal estandarte. Así es que exactamente son 2 inasistencias, son varias metas cumplidas en un año, y nos da esperanza. Ayer lo discutíamos con el grupo, en el año venidero, con nuevos desafíos. Así que aquí estamos para conversar con ustedes, compartir lo que ha sido el año. Han habido varios eventos que son bastante significativos, que lo iremos desmenuzando en el transcurso del programa. Esa es la idea, Ricardo. Bueno, está más decir aquello. Bueno, primero, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen en este programa, y nosotros gustosos le entregamos semana a semana a un invitado, y ahora tenemos un invitado que nos va a señalar
el futuro, el presente y el pasado, diríamos, a su gestión y lo que nos espera para Arica. Y además adherirme, diríamos, al recuerdo de tu padre, el cual dejó en mucha gente algún consejo, ¿ya? Así que, como tú lo señalas, siempre, además de sentirlo, están presentes nuestros padres en el trabajo intenso, en tu caso, diríamos, o a veces en el detalle de alguna cosa que siempre el padre le dice, oye, ten cuidado, y uno no decía, y hoy día, no estando presente, cae en lo mismo. Así que, bueno, eso es lo que se puede hacer de nuestros padres. Y con respecto a las labores propias del diputado Lee, hay que señalar que el pasado nos sirve para el presente y para el futuro, no caer en las mismas errores, diríamos, y aquellas cosas que han sido buenas, agregarle más, que sean mejores este año. Y el año 22 nos trajo bastante que hacer en el mundo político. Hubieron elecciones, sacaron cuentas alegres, otros no tanto, y ahora estamos enmarcados en cosas que el 23, con un tremendo problema económico que también nos va a afectar, mundial y local, y el comportamiento del mundo de los diputados y los senadores va a ser importantísimo, porque son ellos los que van a modificar leyes que hay que modificarlas o crear otras para mejorar esta gran, yo diríamos, gran diferencia social que hoy día existe en nuestro país. Enrique, dentro de tu labor como diputado y hablando también de tu padre, hay un proyecto que presentaste hace poco tiempo para conmemorar los 100 años de San Marcos de Arica. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, efectivamente, el 3 de junio del 2029 se cumplen 100 años desde que Arica es oficialmente incorporado a territorio nacional. Nos transformamos en la puerta de entrada de Chile mediante un tratado que se firma en Lima, que todos recordaremos de que terminada la guerra hubo un acuerdo de paz transitorio que fijaba un plebiscito que nunca finalmente se resolvió, y finalmente con la intervención del gobierno norteamericano salomónicamente se traspasa Arica a Chile y Tacna a Perú, y desde entonces ya se sella entonces nuestra suerte. Nos transformamos orgullosamente lo digo, nos transformamos en la puerta de entrada de Chile, pero vamos a cumplir 100 años, y si uno revisa la historia, con muy poca excepción, yo diría una sola excepción, probablemente a mitad del siglo pasado, con el gobierno de Ibáñez del Campo, hay una ley tributaria que permite la creación de una junta de adelanto con la construcción de algunas de las obras emblemáticas que hoy día podemos visualizar, las dos universidades, puerto, aeropuerto, y tantas obras, el mismo estadio Carlos Vivo, que años después se transformó en una de las sedes mundialistas, etc. Muchas de las obras importantes, la tercera compañía, estuvo hace pocos días atrás celebrando un aniversario más de la tercera compañía de bomberos, ese edificio de 18 de septiembre también fue una obra de la Junta de Adelanto. Más allá de esas excepciones, no ha habido una real intervención del Estado para que potencie una ciudad que ya por su sola localización geopolítica debiera ser una ciudad muy bien tratada por cualquier Estado. Entonces se le solicita al presidente de la República que desde ya ahora, en 2022, diseñe un plan maestro de inversión pública. No le quise poner un monto para no entorpecer en trabajar, porque la verdad es que los diputados no podemos intervenir en materias de recursos presupuestarios. Entonces, para evitar cualquier zancadilla, cualquier error, no le puse monto, tampoco quise señalar cuáles obras, pero sí en las conversaciones previas que hubo bastante lobby. Yo fui varias veces a La Moneda a hablar con diferentes autoridades y también con mis colegas parlamentarios, porque en general, tratándose de proyectos que son beneficios para un territorio específico, ustedes comprenderán que el resto de los representantes no son muy amigos, porque se preguntan, obviamente y con justa razón, por qué a él sí y a nosotros no, si todas las regiones tienen sus necesidades. Pero hubo harto lobby, harta reunión como parlamentario, le explicaba la situación de Arica, cómo estábamos prácticamente como un jamón del sándwich entre dos ciudades como Iquique y Tacna, que han surgido bastante en las últimas décadas, y nosotros aquí sobreviviendo, muchas veces ya prácticamente incluso entregaba nuestro destino y decir, bueno, somos pobres, somos chicos, pero vivimos tranquilos y en paz.
E incluso esas últimas características de la ciudad nos las han robado en el último tiempo por falta de políticas públicas en seguridad y orden público. Entonces, mira, finalmente ese proyecto fue aprobado con el 100% de los votos. Pero además de eso, una cosa es lo que se aprueba en el Congreso y otra cosa es cómo lo acepta el gobierno. O sea, hay proyectos que tienen una buena votación en el Congreso, pero el gobierno desde ya dice esto no lo voy a llevar adelante. Claro. El tema de los retiros previsionales, por ejemplo, es un ejemplo de ello. El gobierno anunció desde siempre que no lo iba a apoyar y finalmente no hubo posibilidad de un quinto retiro, a pesar del apoyo de los parlamentarios. En este caso, en cambio, en todas las conversaciones, fíjate que conseguí sensibilizar a las autoridades. Y con ejemplos bien concretos y con fundamentos bien matemáticos algunos, las autoridades comprendieron de que hacía falta una intervención en Arica. Y tengo el compromiso no solamente de los parlamentarios, de todos los parlamentarios, del norte, del sur, del centro, de oposición, de gobierno, izquierda, derecha, de hombres, mujeres, ustedes quieran, todos están conscientes de la necesidad de un proyecto de inversión potente para Arica. Y en cuanto a los montos, bueno, en La Moneda estamos conversando, el piso son $1.000 millones, porque en el fondo esa fue la inversión del último PETSE, el Plan de Zonas Extremas para Arica, por lo tanto no cabería pensar en un monto inferior a ese. Y como techo, y ojalá que aspirásemos a eso, $5.000 millones, que es más o menos todo lo que la vecina región de Tarapacá recibe por parte de las mineras. Entonces, yo creo que para ahí nos vamos a mover, pero además, Daniel, lo más importante, esto no solamente se trata de un anuncio de un plan de inversión, sino que además nosotros hemos colocado otro tema importante, que es que las obras finalmente se concreten bien. Y en ese sentido, para mí, incluso tanto más importante que este proyecto en sí, es mucho más importante el proyecto de la auditoría externa, que todos ustedes, y aquí también los contertulios lo conocen, porque lo hemos hablado muchas veces en el canal, en el noticiero, en el matinal, lo hemos explicado, lo hemos sensibilizado en diferentes medios de comunicación, y esto de comprender el concepto de auditoría externa para el uso de fondos regionales, que fue además tan maltratado por las propias autoridades regionales. Nosotros fuimos, me refiero a mi grupo que levantó este proyecto, yo mismo, recibimos de las autoridades regionales diversos argumentos, a veces muy odiosos, prácticamente que era una idea casi al borde de lo ridículo, ¿no? Y finalmente, fíjate que estando ya diputado, es algo que fue concordado por la mayoría de los parlamentarios, fue otro proyecto que fue aprobado prácticamente por todos los parlamentarios, creo que fueron 2 votos en contra. Sí, vamos a tocar. Pero además fue recogido por el gobierno y hay compromiso de la ministra Ana Luisa Uriarte, está el compromiso del ministro Marcel, está el compromiso de los subsecretarios de Interior, todo el comité político para llevarlo adelante. Ese proyecto está zanjado. Auditoría externa obligatoria, como lo levantamos hace 3 años en Arica, un grupo ciudadano muy pequeño, muy humilde, pero que lo levantó con fundamento, hoy día es reconocido en todo el país como un proyecto importante y un aporte a lo que significa el Estado de Derecho finalmente. Bueno, la situación de Arica es completamente comprensible, dado que hemos sido una de las regiones que tiene menor ejecución presupuestaria y teniendo los recursos que mayormente son devueltos. Ahora, dentro de la gestión que se está haciendo también por parte del gobernador, él nos hablaba que se están ejecutando ya muchas cosas y que se han logrado muchas cosas. Pero ante eso la ciudadanía quiere saber, en tu labor como diputado, frente a este proyecto, ¿cómo los beneficia a ellos esta inversión en infraestructura como fue en la época de la Junta de Adelanto? Porque en este momento la preocupación de la ciudadanía simplemente está por la delincuencia, qué pasa con la delincuencia y qué pasa especialmente con la migración. Y es un tema que hemos conversado aquí en el panel, ¿o no, José Luis?, respecto de esto, y cómo beneficiaría, más allá de estas preocupaciones, o qué otros proyectos, además de este, que si bien es un proyecto bastante emblemático para poder activar la economía en la región, cómo poder enfrentar el tema de la migración y la delincuencia, en tu visión como diputado. ¿Qué es lo que falta? Perdón, Daniela, son 2 cosas. Sí. Yo, con el mejor ánimo, no con el ánimo de poner la manguera al asado, esta muy buena idea de tener un plan especial de inversiones que equilibre en alguna medida la condición con los vecinos, diputado, hay que hacerlo con mucho cuidado porque usted puede conseguir hasta lo que recibe Tarapacá de las mineras, 5.000.
pero tiene que ver la forma en que se ejecuta el gasto. Porque si las lucas van a caer al Sistema Nacional Público de Inversiones, va a tener la plata y va a pasar lo que le pasa a los gobiernos regionales, que no se saben gastar la plata. O sea, hay que amarrar la inversión a la ejecución, porque si mete toda la plata al Sistema Nacional de Inversiones, va a ser una hermosa idea más quemada. Bueno, es lo que siempre he dicho, yo creo que la gente tiene que primero confiar en sus representantes. Nosotros lo hemos hecho así como grupo político. Yo personalmente, cuando entré a política, me preparé para representar a Arica. Yo no estudié Derecho para litigar en las Cortes, estudié Derecho para tener las bases fundamentales para poder defender a mi tierra y a su gente. Y efectivamente, como usted dice, ¿cuántas veces no lo hemos dicho? Si uno no es pobre solamente porque no tiene plata, uno es pobre también cuando tiene plata y no sabe ocuparla. El tema de la auditoría externa, que nació de mi grupo político, el grupo LSC, es una clara demostración de eso. Nosotros siempre reclamamos por la ejecución presupuestaria en tiempos en que la población ni siquiera comprendía el concepto de ejecución presupuestaria. Y lo socializamos y lo difundimos de tal forma que hoy día yo creo que la gran mayoría de los ariqueños entiende este concepto, entiende que no es falta de plata, entiende que no es un problema de que el Estado chileno o el nivel central no quiera mandar plata a Arica, que hemos tenido recursos y que no lo hemos sabido ocupar. Y en ese sentido, claro, esto es como un tablero de ajedrez, José Luis. Uno tiene que ir moviendo las piezas y las jugadas a veces se hacen pensando no en esa jugada, sino finalmente en el remate final. Y el remate final es un complemento que tiene que ver con cómo se movieron todas las piezas. Por lo tanto, aquí, como digo, y como dije recientemente, para mí tan importante como haber sensibilizado la moneda con este plan de inversiones es que el comité político, el ministro Marcel, que tiene un ministro con mucho poder dentro del gobierno, esté plenamente de acuerdo, y esto lo digo porque hemos tenido reuniones privadas serias, digamos, ¿no? Esto no son anuncios por la prensa, ni tampoco son anuncios para calmar o apagar incendios. Aquí claramente hubo un error de Estado al crear gobiernos regionales con presupuestos individuales para cada región sin un método de fiscalización externo que fuera obligatorio. Y eso fue reconocido como un error y va a ser subsanado ahora. Pero eso es una parte, porque usted puede tener una auditoría y la fiscalización, pero finalmente acá hay un problema de fondo, y es que efectivamente no sabemos ocupar, no tenemos las competencias ni las capacidades. Entonces con la auditoría externa claramente vamos a detectar precozmente, tempranamente, y esa es la gracia, algún defecto en el desarrollo de un proyecto desde su etapa de planificación, ojalá. Pero eso no va a solucionar el problema, porque si no tenemos buenos planificadores, no sacamos nada con tener un buen fiscalizador que diga que están planificando mal, si nosotros nos quedamos mirando al techo y decimos, bueno, ¿y a quién ocupamos si no tenemos planificadores en la región? Entonces también paralelamente hay conversaciones con las universidades, con centros académicos, no solamente regionales, sino a nivel nacional, para que también nos den una mano. Acá siempre yo lo he dicho, en política como en medicina, lo principal es la honestidad. Es la honestidad con el paciente. Es como cuando yo tengo al frente mío un paciente y me dice sus aspiraciones, yo tengo que tener la suficiente honestidad para decir, ¿sabe qué? Lo podemos hacer. La medicina lo puede hacer. O yo lo puedo hacer, a lo mejor otro colega lo puede hacer, pero yo a lo mejor no. Tenemos que ser honestos. ¿Por qué? Porque gran parte de la desazón y la desesperanza de la gente con respecto a la política es cuando no se cumplen las promesas, cuando las expectativas no se cumplen. Y vemos muchos políticos que con tal de recibir el voto aumentan mucho las expectativas de la gente, prometen mucho más de lo que ellos mismos saben que son capaces de cumplir. Y finalmente, después de un corto periodo, la gente se da cuenta que fue engañada y se produce la revelación. Y la revelación, la revuelta, como usted quiera llamarlo, no le hace bien a ningún Estado, a ninguna sociedad. Así que estoy completamente de acuerdo con usted, créame y confíen en que tengo la suficiente capacidad como para darme cuenta que acá no solamente vale un anuncio que nos digan a nosotros que le vamos a invertir 5.000 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, tenemos la experiencia del plan PETSE que nos llegó esa inyección, entre comillas, o en el papel de 1.000 millones de dólares y que después no sabíamos cómo gastarla. Efectivamente no supimos cómo gastarla. Entonces, el trabajo está en todas las áreas, en todos los ámbitos, y espero hacerlo lo mejor posible. Además que no solo, porque desde un comienzo
desde marzo, yo recuerdo el 11 de marzo en el mismo Congreso, me acerqué ese mediodía al diputado Mirosevic, al diputado Maya, que son los colegas en el Parlamento, y sellamos, previo a una conversa, un pacto de no desviarnos nuestro camino en leceras, en tonterías, en pequeñeces, y obviamente que reconocemos que nos dividen muchas cosas, tenemos distintas visiones y diferencias en muchos ámbitos, pero también hay cosas que nos unen, y decidimos ir avanzando en aquellas cosas que nos unen, y hasta el momento, por lo menos llegando a fin de año, creo que hemos tenido una relación como pocas veces se ha visto en la historia de representación regional. Espero que siga así. Lo llevo a un tema que para nosotros es importante y vital, que es la inmigración. El ingreso, diríamos, de personas indocumentadas que con el solo hecho de pisar territorio chileno prácticamente pasan a ser ciudadanos chilenos, con todos los beneficios habidos por haber. Y que también significa que en el presupuesto nacional se acrecienta más de cercano al 1.000.000 de personas extras que llegan para estar dentro de nuestra economía. Sin saber absolutamente nada, los gobiernos están desatendiendo, diríamos, a toda esta gente que le crean problemas y los mandan eso. Esa es la foto. Sin embargo, también el gobierno, las autoridades y todo lo demás están haciendo grandes esfuerzos para implementar más vehículos, drones, inteligencia, contratación de más personal. Sin embargo, las leyes siguen siendo las mismas. O sea, nada saca un militar estando en la frontera si esta persona ingresa y él a lo más tendrá que decirle, mire, vaya a conversar con el carabinero que está más allá. No los puede detener ni con palabras ni por la fuerza. Si es por la fuerza, el capitán se va, al otro día sale, ¿no es cierto?, fuera del ámbito laboral. Igual le puede pasar a carabineros. Si las leyes están allí, si todos los, me imagino, más aún diríamos en el caso de los diputados y senadores que representan a nuestra región, ¿por qué no hay un esfuerzo mínimo para cambiar las leyes? Aunque el Estado impida aquello, pero hacer fuerza con el pensamiento de esta población, que ya está un poquito cabreada de cerrar las puertas a las 7 de la tarde, está cabreada, ¿no es cierto?, de andar con miedo en las calles, de sectores que realmente los bandidos se han apoderado y ahí no existe el Estado chileno, sino existen los delincuentes. Yo creo, a mi gusto, y se lo he hecho saber a las autoridades que han venido para acá, que no sacamos absolutamente nada colocando más y más y más dinero, si las leyes permiten aquello, y más aún protegen a los delincuentes, que es otro de los problemas que se deriva, porque si una persona viene de afuera, no tiene dinero, ¿cómo come? ¿Cómo subsiste? Si no es haciendo la mendicidad o siendo un testaferro de los delincuentes que lo mandan, ¿no es cierto?, a hacer a la venta, en fin. No sé si coincide conmigo en ese análisis. En parte, la verdad. Al comienzo usted dice que a pesar de los esfuerzos del gobierno, seguimos teniendo esta inmigración descontrolada. Acá yo voy a tomarme algo que dije en el comentario pasado. Es muy importante la honestidad en política. Y lo honesto es que el gobierno reconozca que en materia de inmigración ellos tienen mano blanda. Y tienen mano blanda por un tema ideológico político. Su posición permite que haya un ingreso masivo y descontrolado de inmigrantes. Puede haber un discurso para la prensa, pero aquí es importante que nosotros todos comprendamos que este gobierno de este signo, que lo respetamos porque fue democráticamente elegido y que tenemos muy buenas relaciones con él, pero también tenemos que decir las cosas como son. El gobierno ha sido permisivo con el tema de la inmigración. En eso, entonces, no estoy de acuerdo en que se hayan hecho grandes esfuerzos. Y tampoco lo quiero centrar solamente en este gobierno, porque si nos extendemos un poquito más para atrás, recordemos que el canciller del gobierno pasado, en pleno verano, cuando la inmigración era bastante evidente, este señor estaba en España haciendo lobby para su futuro, el actual cargo que tiene en una organización internacional, que además motivó de que yo firmara una acusación constitucional contra el ex canciller que después no prosperó porque la izquierda y la derecha se unieron y hicieron que no prosperara.
Pero acá el Estado chileno está un poco de manos atadas porque tiene muchos compromisos internacionales con la ONU, con organismos derivados de la ONU como ACNUR, etcétera, y eso nos hace que seamos bastante permeables con la inmigración. Porque aquí el problema no es de ley, don Ricardo. Mire, muchas veces se echaba la culpa que nuestra ley de inmigraciones era antigua y había que renovarla, y efectivamente se renovó. Pero en uno de los primeros artículos de la nueva ley de inmigraciones cometimos un gran error, que para mi gusto es un gran error, que retira el carácter de delito a quien entra a nuestro país por pasos no habilitados. Deja de ser un delito. Y a partir de esa sentencia, de esa oración, todo lo que viene para abajo se cae. Si yo, inmigrante, entonces entro por cualquier parte a nuestro territorio, a Chile, y no me puede hacer nada porque no es delito. No es delito. Entonces, y esa es la ley que nos rige ahora, una ley que empezó a regir a comienzos de este año, por lo demás. No es un problema de ley, es un problema de voluntad. ¿Ya? Es como si algún equipo de fútbol pretendiera ser un poco más eficiente en su juego de ataque y para eso pretendiese cambiar las reglas del fútbol. No, mire, con las reglas que sean, con la ley actual o con nuevas leyes, si hubiera realmente voluntad, los inmigrantes no llegan. ¿Y sabe por qué, don Ricardo? Porque acá usted no va a parar a los inmigrantes poniéndole tanques o más soldados o carabineros con más atribuciones en la frontera. Mientras hayan incentivos para que los inmigrantes lleguen a nuestro territorio, van a seguir viniendo. Y si llenamos de tanques la frontera, o de alambre púa o de muro, créame que van a pasar por faluchos, por embarcaciones, por botes, por la costa, y van a estar desembarcando por Caleta Vítor o por donde sea. Mientras haya aquí facilidades, bonos, incentivos, beneficios, que muchas veces incluso superponen las necesidades de los propios nacionales, de los propios chilenos, para poder satisfacer las necesidades de los inmigrantes, van a seguir viniendo inmigrantes. Entonces, y eso lo tomo de la mano con el tema de la seguridad, porque también este gobierno, ahora yo no dudo que haya hartos esfuerzos por detener la delincuencia, pero veamos la historia completa. Este nuevo gobierno llegó a ser tal con una campaña absolutamente despiadada contra las fuerzas de carabineros de orden y las policías, absolutamente despiadada. Hubo que hacer un gran esfuerzo en el Parlamento, y yo me incluyo en ese esfuerzo, porque tuvimos que devolverle la moral a carabineros, para que finalmente un carabinero tuviera por lo menos la pachorra de bajarse de un auto policial que estuviera siendo golpeado con un palo y poder tomar detenido a alguien. Y que la gente también comprendiese que esa era la labor de la policía. Nos estábamos quedando sin policías porque los jóvenes no querían entrar a una institución que quienes mismos están gobernando hoy día se dedicaron a desprestigiar. Hoy día ha pasado el tiempo, ¿sí? El gobierno sabe que para poder gobernar y llevar bienestar a la gente necesita orden público, se da cuenta que el orden público tiene que llevarse a cabo por instituciones como las policías, y entonces le ha devuelto la moral, le está entregando recursos y ha retomado un camino que yo considero que es correcto. Pero a comienzos de año no fue así. Pero vamos a continuar con esta conversación, porque partimos de una base donde hay una contradicción, encuentro yo, dentro de lo que dices, Enrique, respecto de unos problemas de ley. Definitivamente tenemos un problema de ley por esta ley que modificaron y está mal hecha. Y la voluntad, efectivamente, la voluntad política es esencial para poder lograr estos cambios legales. Vamos a ir a una pausa y vamos a seguir con esta conversación respecto a cómo podemos ayudar un poquitito, y que aquí el diputado que ya está en ejercicio puede tirar otro proyecto de ley ahí como para modificar y arreglar las cosas que se necesitan. Y estamos de regreso acá en su programa Entretenedores. José Luis, ¿algo que decir? No, yo quiero decir algo y quiero decirlo lo más claro que pueda decirse. Yo tengo 2, 3, 4 años lateándolos a ustedes, amables telespectadores, en sus casas o entreteniéndolos, no lo sé. Pero quiero decir que escasas veces un invitado había hablado con la cruda franqueza con que el diputado Lee ha hablado en la última parte del segmento anterior. Y lo dijo sin alterarse, sin enojarse. El problema no es una ley más, una ley menos. A lo mejor habría que reponerle el carácter de delito al ingreso ilegal. El problema son los compromisos internacionales que tiene este gobierno. Aparte de la estupidez de Sebastián Piñera, que
coadyuva. ¿Cómo van a atajar a los delincuentes o los migrantes o quien sea si es que saben que llegan a la tierra prometida? Que llegan al bono, a la casa, a la toma, al servicio médico gratis. Pero ¿qué más quieren? Están mejor acá. ¿Por qué se vienen de Venezuela? Porque aquí están mejor. Y hay que ser estúpido para no entender eso. Y mientras no se despeje la variable ideológica, vamos a seguir teniendo migrantes. Yo lo felicito, Enrique Lee. Yo no voté por usted, debo ser muy honesto, pero de verdad me habría gustado votar por usted porque aquí han venido todos sus colegas, variopintos, pero nadie lo ha dicho así con la cruda franqueza con que usted lo ha dicho. Independiente de eso, antes que me pille la arteriosclerosis, como dice Ricardo, quiero saludar la chilenidad de Enrique Lee, que es la primera persona que yo escucho que se preocupa del centenario de Arica chilena ya definitivamente. Arica entró a poder de Chile el 7 de junio de 1880, pero efectivamente es el 29 de agosto del 1929 en que la ciudad ya es chilena para siempre, aunque don Antauro diga que va a venir a rescatar la Arica y te la para acá con tanque, en fin. Bueno, independiente de eso, la primera autoridad que yo veo que se preocupa de hacer un gran festejo en los 100 años de chilenidad es el diputado Lee. Porque como yo me informo de lo que pasa al otro lado, en Tacna hay grandes preparativos ya para los 100 años de la reincorporación de Tacna al seno patrio, dicen allá. Sí. Entonces, qué bueno, diputado, ojalá le vaya muy bien también con eso. Eso era... Gracias. Yo creo que Antauro se llama el Humala. ¿Ah? Humala estaba en un asado bien regado, parece, cuando dijo esas tonteras. Lo dice en todas partes. Así que no hay que hacerle caso. La verdad es que los hombres, hay que decirle que los presidentes ya no duran 4 años, 5 años, duran 1 año y algo. Así que con eso lo que decía la gente. Más que claro. Más que lo que decían. Aquí debiera ser igual. Yo creo que aquí podríamos nosotros ponernos... Pero fíjate que hay una cosa re importante de esta conversación, ya que hay un esfuerzo de parte del diputado conjuntamente con otros, haber especialmente conversado con lo de la región, sobre las posibilidades de tener estos fondos. El tema además es que cuando hay algún problema, se devuelve el dinero, no hay culpables. Todo sigue exactamente igual. El jefe, ¿no es cierto?, que no hizo los esfuerzos para que el dinero, esos fondos fueran de una u otra manera invertidos, por cualquier cosa, sigue en su puesto. Y así sucesivamente. Entonces también yo creo que hay que ser, en esta forma de controlar la inversión, la ejecución también es importante. Y lo otro que cualquiera persona que hace mal su trabajo y es inculpado, inmediatamente dice, no, esto es una persecución política. Y va y se le pone a llorar ahí al presidente del partido correspondiente. Y está el manto protector. Por eso es importante, digamos, que al mismo tiempo que se obtengan esos fondos, se diga irrestrictamente que esta cosa va. Y aquel que no forma parte, digamos, hasta su completa ejecución, mejor que renuncie o ni siquiera se inscriba para trabajar en estos temas. Bueno, ahí tenemos un ejemplo claro de las cosas que se han iniciado y que todavía no se terminan aquí en la región, donde efectivamente no se persiguen las responsabilidades, no se hacen efectivas las boletas de garantía. Y yo creo que el tema de que no se encuentran responsables dentro de los jefes, porque tenemos que asumirlo y reconocer que la clase política, tanto aquí en Arica como a lo largo de todo Chile, está formada por favores y puestos llenados con amigos, sobrinos y gente que no necesariamente está capacitada para ejercer esas funciones, sino que este no quedó electo en tal parte, entonces pongámoslos acá, el famoso premio de consuelo. Y cuando buscan estas responsabilidades, y tal vez me equivoco, pero generalmente le cortan la cabeza al de más bajo rango, que es ese funcionario de carrera,
que se sacó la mugre y que lleva toda la batuta de lo que es el asunto. Aquí la clase política yo creo que está bastante desprestigiada, no hemos conversado con el diputado, y yo creo que estos aires nuevos y lo que se demuestra en el ejercicio y de lo que nos ha demostrado aquí el diputado y lo que es capaz de decir, como dice José Luis, nos muestra otra forma de ver y de cómo plantear la política. Tal como Enrique lo planteó, Enrique, como lo planteaste recién, de mostrar con el ejemplo que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer bien. ¿Qué nos falta como ariqueños, y te hablo como ciudadana, para poder llegar a esa autoridad, a esos representantes que elegimos para que estén ahí, donde vemos dentro de los 3 diputados que tenemos, y no lo digo porque esté Enrique acá, pero me llama mucho la atención, que el único que no ha hecho ínfulas o se ha llenado la boca respecto al proceso constituyente ha sido Enrique, que está pendiente de los problemas reales que tenemos acá. Ustedes saben que yo siempre he sido partidaria y conozco desde el punto de vista del derecho que para arreglar las necesidades sociales de la gente no es necesario un cambio de constitución en este momento. Podemos tener otros cambios que podrían ser mucho más rápidos, porque en este momento las urgencias son otras. Enrique, ¿cómo podemos enfrentar eso? ¿Cómo lo ves tú dentro de la Cámara de Diputados estando ahí? ¿Existe realmente la voluntad de escuchar al ciudadano y de representarlo como tiene que ser? Yo creo que el tema de mejorar la calidad de la política tiene que ser esfuerzos individuales. Yo hago un llamado a los profesionales, a la gente que en el fondo se atreva a meterse a política. Yo creo que en cierta forma el camino que hemos diseñado ya desde, o sea, que el 2017 fui candidato a senador, nos fue bastante bien a pesar de no tener el cargo. También ya la gente empezaba a preguntarse algo que a lo mejor ustedes también escuchaban. Oye, este gallo, ¿para qué se mete a política? ¿Qué necesidad? Yo mismo lo escuché porque además me lo decían en la feria. Oye, ¿usted por qué se quiere meter a política, doctor? No se meta en política, la cuestión tan sucia, no le hace falta, me decía. ¿Para qué? Y entonces, esa pregunta y esa posición de la ciudadanía ya es un error. Y probablemente yo ahí llamo a reflexionar a la misma ciudadanía. ¿Por qué la gente ya tenía que esperar de que yo fuera a buscar algo a cambio para meterme a política? Si en el fondo tú querías representar a la gente y la representación no tiene que ser ganancial. Yo debo reconocer que en este año, si tú me preguntas por los ingresos, han disminuido mis ingresos. Yo antes viajaba y me tocaba encontrar con don José en el avión. Como médico viajaba en primera clase porque tenía mi carnet de clase primera, premium, qué sé yo, que te dan las compañías aéreas. Y hoy día fíjate que yo viajo al medio o al final. Al medio o al final porque me da una lata, a pesar de que lo podemos hacer, de comprar el pasaje premium, porque en el fondo lo paga el Congreso. Pero yo compro el más barato. O sea, si tú revisas de comienzo de año hasta ahora, yo compro el pasaje de más bajo costo y eso implica que me dan cualquier asiento. Incomodidad. Incomodidades. Yo, como con las rodillas al cuello. Como profesional tenía un estacionamiento en el aeropuerto, porque como viajaba tanto a Santiago a los congresos, a mis actividades como médico, necesitaba ese estacionamiento. Ahora no tengo ese estacionamiento. Porque también me daría lata que el Congreso me pagara un estacionamiento por una actividad que es de representación. Pero no todos hacen lo mismo. Pero finalmente entonces lo que uno gana no tiene que ver con algo económico. Lo que uno gana en el fondo es la posibilidad de un desafío. O sea, el día de mañana, si alguna persona, yo entiendo que no todas, pero por lo menos una fracción de los ariqueños dice, este fulano lo hizo bien, o tengo otra impresión de la política después de que este fulano pasó por el Congreso, para mí eso ya es paga. Y va a ayudar mucho a Arica. Porque incluso ya a Arica le ayuda, disculpen la autorreferencia, pero muchos de los colegas del Congreso también les ayuda saber de que un representante de Arica tiene 2 profesiones. Le da otro cariz a la representación. Digo, Arica tiene un gallo con una representación. Entonces, yo pienso que es un camino difícil. Es difícil al entender a las personas cuál es la motivación, pero finalmente uno no sabe también el resultado. Yo no sé si esto va a ser un éxito o un fracaso, pero sí sé que paso a paso que doy, lo hago pensando, primero en mejorar la calidad de la política, porque para mí la política es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas. No da lo mismo. Mucha gente dice, da lo mismo que en gobierno. No da lo mismo. Y mucho menos da lo mismo para la gente que tiene más necesidades. Probablemente la gente que tiene mayores recursos puede que le dé lo mismo. Y por último, si no le gusta un gobierno, pesca sus cosas y se manda a cambiar a otro país.
pero a la gente modesta, a la gente humilde no le da lo mismo. Entonces, los esfuerzos son importantes. Yo te voy a poner un ejemplo a raíz de esta pregunta, Daniela. Hace poco hubo un reportaje acerca de las sedes parlamentarias y cómo los diputados, los congresistas en general, despilfarraban la plata en las sedes parlamentarias. Y claro, los periodistas buscan la noticia amarillista, sensacionalista. Está bien, a la gente también le gusta consumir eso. Pero fíjate que mucho me hubiese gustado a mí que hubieran hecho un reportaje en Arica, porque nosotros ganamos la elección en noviembre. Y a fines de noviembre de ese mes ya estábamos buscando sede, porque queríamos una sede que estuviera a la altura de Arica. Y ya en diciembre teníamos arrendada una sede. En diciembre que yo no era diputado todavía. Y la estábamos pagando con plata que no era del Congreso, que era plata, el esfuerzo personal. Pero que era necesario porque necesitábamos además reestructurar nuestra sede. Hoy día Arica tiene una sede parlamentaria que está ubicada en la principal calle céntrica de la ciudad, el 21 de mayo, que tiene un horario de funcionamiento, que yo siempre eso lo criticaba a las otras sedes parlamentarias que siempre las veía cerradas. Entonces yo dije, si algún día yo llego a ser parlamentario, esta sede va a tener un horario de funcionamiento como cualquier oficina pública. Y hoy día esa sede parlamentaria se abre a las 10 de la mañana y se cierra a las 14 horas. Y hay gente que está ahí recibiendo, secretarias y fiscalizadores que están recibiendo las denuncias. Pero además se transformó en un salón auditorio, que está a disposición de todas las organizaciones de Arica, incluso servicios de gobierno, a hacer sus reuniones ahí, porque tiene aire acondicionado, porque tiene buenas sillas. Todo eso no lo pagó el Congreso, lo pusimos nosotros. Entonces también sería bueno reconocer y que el periodismo también se dé una vuelta por Arica, porque nosotros queremos cambiar y queremos hacer un esfuerzo para cambiar la cara de la política. Y esos esfuerzos son objetivos. Ahora, ahí también la política tiene ideas y tiene distintos puntos de vista, y ahí estoy yo súper claro que no voy a agradarle a todo el mundo, porque todas las personas son distintas, tienen distintos propósitos de vida, ven las vidas de distinta manera, y es absolutamente legítimo. Yo no me voy a enemistar con alguien que no piensa distinto a mí. Yo me saco la mugre trabajando, pero es mi forma de ver la vida, y respeto al 100% una persona que me diga, oiga, pero ¿sabe qué? Para mí el trabajo no es importante, yo no vine a este mundo a trabajar, vine a otras cosas. Perfecto, se lo acepto. Pero en ese discernir en la política, claro, hay cosas como las que tú planteas, la Constitución. En el tema de la Constitución nosotros tuvimos una postura bastante clara. En el plebiscito de entrada yo mandé a no votar. Esa fue mi postura, que me significó una cantidad de garabatos por las redes sociales, porque en el fondo se interpretó como que yo no quería una nueva Constitución. Y lo que yo estaba diciendo es que no me parecía que un acuerdo entre partidos políticos de izquierda y derecha dirigiera el camino para una nueva Constitución. Y por lo tanto llamé a no participar. Y me abstuve, yo de hecho no fui a votar en el plebiscito de entrada, que además arrasó el apruebo, un 80%, 80-20. Dentro de un universo que votaba muy inferior al plebiscito de salida. Pero la gente que fue a votar, el 80%, la gente que se dignó ir a votar, porque digamos, yo no voy a defender a la gente que no fue a votar. La gente que fue a votar y en el fondo estaba por el apruebo o el rechazo, porque lo otro es que la gente no haya ido a votar, haya estado en la posición mía, que era en el fondo de no hacerse partícipe de una oferta del sistema político. Pero fíjate que ese 80-20 fue muy categórico. Y a pesar de que todos esperaban que el apruebo y la oferta de la Convención Constitucional también se iba a aprobar porque tenía esa libreta de ahorro que era gigantesca, nosotros nos embarcamos en Arica a la campaña del rechazo. Y fuimos el único grupo político que se embanderó con el rechazo, sin miedo y sin temor, y pensar que a lo mejor acá nos iban a arrasar electoralmente. Porque además, el que estaba a cargo del apruebo era un representante también ariqueño, pero el diputado Mirosevic, que también tiene mucho arrastre electoral, ¿no? Pero fuimos con la convicción y fuimos con los fundamentos. Fundamentos como cuáles. Por ejemplo, le dijimos a la gente, ¿sabe qué? Estamos en una crisis de orden público. La delincuencia y la criminalidad está aumentando y estos señores nos están proponiendo retirar el estado de emergencia de nuestra Carta Constitucional. Es absurdo. Bueno, cosas como esa, y fíjate que finalmente la gente con voto ya obligatorio se dio cuenta de que era una mala oferta constitucional y ganó el rechazo. Y nosotros estamos muy contentos porque además hay detalles que a lo mejor no todos lo conocen. Arica, de todo el norte chileno, fue la ciudad donde el rechazo tuvo el mayor porcentaje. El mayor porcentaje. Y Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Huasco, La Serena, Coquimbo, tuvimos el mayor índice de rechazo. Fuimos además el único
el único referente político que fue aceptado en la campaña del rechazo. Nosotros hicimos spot y el partido de la gente de la época tuvo la gentileza de darme un espacio que además fue el espacio que más se repitió en la franja del rechazo. Y estoy muy conforme de eso porque les quiero decir de todo corazón que yo soy partidario de una nueva constitución. Y siempre lo he dicho así desde que entré a política, pero siempre le puse un adjetivo, una nueva y mejor constitución. Y tal como tú dices, Daniela, hoy día, con la crisis migratoria, con la crisis del crimen organizado, hoy día eso no es prioritario para la gente. E incluso este nuevo proyecto, este nuevo acuerdo, que nuevamente los partidos políticos cometen el error de ofrecer algo, un camino, pero que nace de los partidos políticos que ellos dicen tienen representatividad en el Congreso. Por favor, ¿a quién le estamos mintiendo? Si yo fui elegido con menos de 10.000 votos. Yo que fui la primera mayoría en la elección de senatorial, que fui la segunda mayoría en la de diputados, tengo la capacidad ética de reconocer de que no represento a Arica en su gran mayoría. Entonces, decir esto es la propuesta de los políticos que tienen representación, oiga, si el voto fuera obligatorio, a lo mejor la composición de ese Congreso sería muy diferente. Y yo saludo y le doy la bienvenida al voto obligatorio. Porque finalmente lo que estamos recibiendo es una proposición de partidos políticos que finalmente representan el 5% de la población chilena. Esa es la realidad. Y yo personalmente veo con mucho desagrado que nuevamente se intente vender una pomada, que obviamente es mucho mejor que la anterior, eso también lo tengo que reconocer. Estos puntos que están acordados son mucho mejores, pero no porque sean mejores yo valido el proceso. Porque yo creo que aquí debió haber mucha mayor participación y a mí me hubiera gustado mucho más ver a los presidentes y vicepresidentes y a las directivas de los principales partidos políticos así encerrados como se encerraron en el antiguo Congreso Nacional, discutiendo políticas para enfrentar la inmigración descontrolada, políticas para enfrentar el crimen organizado y no perder tanto tiempo en insistir con un proyecto que el gobierno quiere hacer suyo, que es pasar a la historia como los causantes de una nueva oferta o de una nueva constitución para Chile, que finalmente parece ser que va a ser lo único que van a poder dejar, si es que la ciudadanía lo permite, porque yo de verdad creo que la ciudadanía tampoco les va a querer comprar este acuerdo constitucional que fue hecho entre cuatro paredes y que además ya adolece de un error grave, que no tiene plebiscito de entrada. A mí me hubiera gustado mucho que hubiera un plebiscito también de entrada para poder validar este acuerdo que hicieron... ellos dicen, ¿no es cierto?, los partidos con representación política. Una consulta, saliéndose un poco de esto que ya está semidefinido con todos los acuerdos y desacuerdos y ponerse, en fin. ¿Qué nos espera para el 2023 en términos económicos? Fíjate que viene galopante, diríamos, un aumento. Hoy día el pan está cercano a los 3.000 pesos, el kilo de pan. Una persona, o sea, una familia que coma 1 kilo de pan tiene una cantidad enorme de su sueldo. Los sueldos no tienden a subir en la misma forma que las cosas están subiendo. El gobierno no tiene un plan duro, fuerte, ¿no es cierto?, para creación de mayores puestos de trabajo. Las empresas están ahí a la expectativa, que es lo que está pasando, para no seguir invirtiendo. ¿Cómo ves? Y el Estado, me imagino, mal esta señora, ¿no es cierto?, que anda corriendo por los pasillos ofreciendo el quinto retiro. Vale decir, en vez de solucionar el problema, le quiere echarle más benzina al incendio. ¿Cómo tú ves o cómo se va a resolver en parte ese drama que va a golpear a la gente de escasos recursos? Yo diríamos a la gente que no tiene grandes ingresos, definitivamente. Golpea porque al final abajo, el trabajador diríamos, del Estado, de todas maneras, independientemente del día entre el 22 y el 25, va a recibir su sueldo. Poco más o menos, a veces se las arregla como sea. Los empresarios van a recibir menos dinero, algunos incluso van casi a quebrar en algunas cosas. Pero el de abajo, que trabaja, el maestro que trabaja el día a día, el que lleva 3.000 pesos a la casa para que se distribuya, diríamos. Sí. ¿Cómo? Y que una gran cantidad. ¿Cómo ves tú desde el punto de vista legislativo? Bueno, la visión que yo tengo al respecto es bastante clara, la he dado a conocer desde siempre. Yo soy partidario de beneficios sociales. El Estado, un Estado protector,
subsidiario, garante en algunos derechos, pero tenemos que nunca olvidar una cosa, que todo derecho tiene un costo y para poder financiarlo necesitamos producir. Entonces, todos los incentivos a la producción no se pueden olvidar por aquellos que tienen solamente el 100% de la mirada en los derechos. Esta es una ecuación completa. Entonces, yo creo que aquí la inversión es importante. Las señales que pueda dar el gobierno para que los inversionistas extranjeros lleguen con tranquilidad a invertir a Chile son fundamentales para generar, por ejemplo, empleos de buena calidad. Chile, afortunadamente, es un país riquísimo y ahí tenemos que darle gracias a Dios, a los creyentes, a la naturaleza, a los que no creen, etc. Pero finalmente, Ricardo, por ejemplo, tenemos una fuente energética tremenda, el hidrógeno verde, el litio. O sea, ¿hace cuántas décadas no sabemos que tenemos litio? ¿Hace cuántos años no sabemos que el litio es una fuente de energía tremenda? Y todavía tenemos autoridades que están anunciando la creación de una empresa nacional del litio. ¿Por qué todo tiene que ser del Estado? Si el Estado no es... Ojalá el Estado fuera eficiente, pero ¿qué nos dice? El Estado no ha demostrado ser eficiente. Hace rato que deberíamos estar produciendo litio mucho antes que Argentina. Argentina ahora nos tiene la delantera. Todo el mundo está ávido de comprar litio. Estuvo una reunión con los embajadores chinos y nos explicaba cómo China, ni siquiera nosotros, China estaba proponiendo no solamente comprar el mineral, sino elaborar ese mineral en Chile y que salieran productos elaborados por empresas chinas desde Chile al extranjero. Pero ¿cómo no aprovechamos esas oportunidades, por Dios? O sea, y tenemos mensajes erráticos. Al día de ayer le estaba leyendo un diario nacional en cómo la ENAP ahora se iba a dedicar a vender gas licuado. Sí. Se iba a transformar en una cuarta empresa vendedora de gas licuado. Pero por Dios, si el Estado tiene un rol fiscalizador, supervigilador, si ya hay 3 competidores que venden gas, bueno, yo como Estado tendré que encargarme de que la libre competencia se cumpla, que no hayan colusiones, que la empresa tenga un rol además social, corporativo, que además las empresas saben que eso también les rinde mucho. Enrique. Entonces, cuando hay un anuncio de ese tipo, tú te das cuenta de que la autoridad nacional nuevamente se la pilla, trata de sacudirse un poco de la ideología, pero finalmente la ideología igual se la está comiendo, y eso es malo. Es malo porque necesitamos, para poder financiar a toda esa gente que probablemente se vaya a quedar sin empleo, con empleos muy precarios, a toda la gente que va a necesitar problemas de salud y que necesita acceder a hospitales que tengan especialistas y buena infraestructura y tecnología, necesitamos dinero. Pero el dinero no hacen los árboles. El dinero lo tiene que producir alguien. Alguien tiene que trabajar. Oh, los impuestos. Alguien tiene que trabajar. No los impuestos. Más impuestos ya es imposible. Lo que te estoy señalando que ya se anuncia, ¿no es cierto?, un aumento en impuestos por todos lados. Ya estamos en crisis desde el 1 de enero con la aplicación del IVA a los servicios, Sí, donde claro. mucha gente va a dejar de adquirir otros servicios. Por ejemplo, vámonos a algo básico, dentro del ámbito de la salud, quedaron fuera los veterinarios. Y se les olvida que el veterinario no solamente tiene relación con la salud de los animales, sino que con salubridad pública. Si yo no tengo animales en buenas condiciones, puedo generar enfermedades y eso es todo un tema. Pero más allá de eso, porque ya estamos terminando el programa. Enrique, como diputado, y en el último minuto que nos va quedando, ¿qué proyectos para el 2023 crees tú que serían posibles o te gustaría implementar y hacer un llamado a la ciudadanía? ¿Qué te hagan propuesta o qué te han dicho que a ti principalmente te gustaría para poder hacer que Arica salga a flote de este hoyo que está todavía como este jamón del sándwich, como dijiste al principio del programa? Bueno, Arica, que siempre ha estado en los últimos lugares de ejecución presupuestaria, va a ser uno de los principales beneficiados este fin de año o a comienzos del próximo que viene, cuando el gobierno definitivamente haga llegar al Congreso la ley que hace que la auditoría externa sea obligatoria. Eso es algo práctico. Enseguida, que vaya avanzando este plan de conmemoración de los 100 años de Arica en territorio nacional, va a significar una inyección de recursos que obviamente nos puede dejar tranquilos en términos de generación de empleo. Y por otro, la honestidad de decirles que esta cuestión de los proyectos, yo hoy día podría llegar a la casa y diseñar y escribir 10, 20, 30 proyectos de ley que pueden significar no solamente que no pase nada, sino que se empeoren las cosas, porque muchas veces las nuevas leyes, más que mejorar, empeoran lo que ya hay. Entonces, yo no quiero engañar a la gente. Mire, yo soy presidente de la Comisión de Zonas Extremas. Fue la única comisión
es la única comisión de las 26 comisiones que hay que hubo competencia para ser presidente. Yo competí con una diputada de Punta Arenas y ganamos 8-3. O sea, incluso gente de gobierno, de centro izquierda, votó por mí. Y es una comisión importante porque involucra también todo lo que es el plan de zonas extremas. Pero ¿cuántos proyectos de ley hemos sacado? Uno solo. Yo tengo la suerte de haber asignado un proyecto de ley junto con otros 2 diputados. Es lo único que hemos producido. Entonces, la gente que en el fondo nos ve a nosotros como reyes magos, que somos capaces de solucionarlo todo mediante leyes, algo escrito en el papel, yo de todo corazón y con mucho dolor a la gente que lo cree, le tengo que decir que no es así, que no es el camino. Que muchas veces vale más que uno levante la mano y le diga a la ministra o al ministro que está al frente en el Congreso algunas verdades para que se generen cambios que son mucho más significativos para la población que un proyecto de ley. El día de mañana que me quiera evaluar por los proyectos, bueno, proyectos van a haber, pero de ahí a que hayan significado cambios importantes para Arica, no. Menos de un diputado independiente. Lo que sí yo quiero dejar claro, ya que estamos cerrando, es que tengan plena seguridad que seguiré defendiendo los intereses de Arica, con la mejor voluntad, preparándome y con toda la capacidad humanamente posible para hacerlo. Creo que eso ya quedó zanjado este año, cuando mi comodidad personal y política y mi bienestar quedó amenazado, porque a mí se me dijo que si yo firmaba la acusación constitucional contra el ministro Alaman iba a ser expulsado del comité de Evópolis, y yo lo firmé igual. Lo firmé igual porque mi compromiso no es con Evópolis, ni con Chile Vamos, ni con ningún partido. Mi compromiso es con Arica y con el norte. Y yo sé que el norte se perjudicó mucho porque las autoridades que tuvieron que estar presentes, dialogando con Perú, intentando dialogar con Bolivia, para que todos estos planes de reconducción que hoy día sabemos han sido un fracaso, funcionasen. ¿Y dónde estaba el canciller? Velando por su futuro laboral. Entonces, esa toma de decisiones, yo no me arrepiento. Y finalmente creo que son las demostraciones que la gente tiene que valorar más allá de que cuántos proyectos de leyes se hicieron, porque hay hechos y actos que valen mucho más. Como por ejemplo, y con esto termino, nosotros a los 3 meses de iniciar nuestra labor parlamentaria, fuimos a visitar a todos los ceremis de la región, a todos. No los invitamos a nuestra oficina, nosotros fuimos a las oficinas de ellos. Y no ni a reclamarles ni a enrostrarles nada, nos fuimos a colocar a su disposición. Le dijimos a todos y a cada uno de los ceremis que cualquier proyecto, cualquier necesidad de lobby, de presión política, como lo quieran llamar, que necesitasen, que hiciéramos en Santiago o con alguien en la región, contaran con nosotros. Nosotros, siendo de oposición, no soy de gobierno, soy de oposición, pero queremos ser de una posición constructiva. Hoy día ningún ceremi de las carteras que están en la región puede decir que no les hemos ofrecido esa ayuda. Y están nuestras oficinas de puertas abiertas. Lo mismo con el señor alcalde, que esta cosa que finalmente se la felicitamos públicamente, de cerrar las esquinas de 21 de mayo con algunas barreras que son ilustrativas de que hay presencia de la municipalidad, que además hay funcionarios que están camiseteados, y que se lo dijimos al comienzo de año. Nosotros fuimos con mi equipo, Daniela, a hablar con el alcalde, le dijimos exactamente lo que hizo. Alcalde, demos una señal, en Arica no es posible por recursos. El centro, recuperemos el centro. Le di una idea de la policía turística brasileña, que en el fondo sin ser policía, pero en el fondo da presencia y da tranquilidad a la gente que está paseando en algunos puntos de Bahía, por ejemplo. Y el alcalde, bueno, mostró argumentos de que no le correspondía, que no era de su competencia, que no estaba en las facultades, y bla, bla, bla. Pero finalmente lo hizo. Y a mí lo que me importa es que lo haya hecho. Finalmente hoy día la gente le agradece, los comerciantes, la gente que fue. El centro se llenó de gente, bueno, y ve gente con camiseta, y eso es bueno. Y se lo tenemos que reconocer, no importa quién haya sido la idea, porque finalmente los ariqueños son los que están disfrutando de mayor seguridad. Ahora le vamos a pasar otro mensaje. Alcalde, ampliemos el radio, salgámonos de 21 de mayo, lleguemos hasta Chacabuco, lleguemos hasta el casco histórico, para que la gente también ya de un sector más amplio también pueda gozar de más seguridad. Veremos qué dice el alcalde al respecto de esta invitación. Tú sabes que el tiempo aquí es oro, estamos justito, Ricardo, el último minuto. Bueno, se nos viene el 2023, hay que ser muy solidarios, yo creo que es el único consejo, porque la solidaridad te permite, digamos, convivir con tu vecino, con tu pariente, ese hijo, ese hermano, digamos, que está muy alejado. Y con la gente hay que ser solidario con el que no tiene, el que le cuesta llegar. Y si uno puede ayudarlo, bienvenido sea. José Luis.
Un gusto, amables telespectadores. Esperemos que el próximo año sea mejor y no tome mucho el año nuevo. Y como siempre, espero encontrarlos el próximo año, si Dios quiere, en un nuevo programa de entretenedores. Que tengan unas felices fiestas con responsabilidad. Y como siempre he dicho, aunque suene repetido, si usted quiere realmente hacer algo por su ciudad, edúquese y aprenda por su cuenta y tome la iniciativa. Se puede. Aquí tenemos un ejemplo. Bueno, diputado, Bueno, un gusto tenerlo les acá. quiero agradecer la invitación y a todos desearles un muy buen, feliz año nuevo. Gracias. Nos vemos.